Entonces vamos a dibujar un diagrama que represente los vectores involucrados. Vamos a tratar de utilizar el código de colores estándar del diagrama de cuerpo libre, aunque no necesariamente esto clasifique como un diagrama de cuerpo libre, es un esquema. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es que ese 2.8 metros sobre segundo es el vector velocidad. Y como va hacia la derecha, pues entonces tenemos rojo hacia la derecha, es una velocidad de 2.8 metros sobre segundo. Vamos a tener por lo tanto una aceleración en sentido opuesto para que la velocidad disminuya. Las aceleraciones son púrpura, pero el valor es desconocido y debemos determinarlo para poder hacer el cálculo. Adicionalmente, como tenemos una aceleración alineada en cierta dirección, por segunda ley de Newton, aceleración por masa es igual a la suma de fuerzas. Eso significa que la fuerza neta está actuando en la misma dirección que la aceleración, es decir, en contra del movimiento. Y esta fuerza es la que debemos calcular, porque es la fuerza fricción. En inglés se la subindice como K, porque es fuerza fricción cinética, del inglés kinetics. Pero podemos colocarle cualquier subíndice que queramos, siempre y cuando lo definamos en el enunciado. Por ejemplo, para un español, FC sería fuerza de fricción cinética. Adicionalmente, vamos a tener una fuerza normal, pero esas no afectan al movimiento debido a que se equilibra con la fuerza peso. Y lo sabemos pues porque la tabla sobre la que se desliza la botella no se está quebrando. Así que voy a ignorar todos los componentes en Y porque allí no se está dando movimiento. Al escribir las ecuaciones voy a resolver a dos pasos. El primer paso es resolver la cinemática estándar y el segundo paso es resolver las fuerzas. Hecho esto, comencemos. Asumiendo esto inicialmente como un ejercicio de cinemática, no tenemos el tiempo, tenemos el desplazamiento y tenemos la velocidad inicial. Así que vamos a aplicar la ecuación del movimiento uniformemente acelerado, que generalmente es más difícil de memorizar, que establece que el desplazamiento lineal va a ser igual a la mitad del cociente que existe entre la diferencia de velocidades cuadráticas sobre la aceleración. Lo que pretendo es despejar aceleración, por lo tanto paso el desplazamiento lineal a dividir. Establezco que eso solo va a ser en el lineal X, por lo tanto la aceleración va en X, el desplazamiento va en X y las velocidades cuadráticas van en X. En segunda instancia, descompongo la diferencia de velocidades cuadráticas por precisamente la diferencia. La velocidad final en X al cuadrado menos la velocidad inicial en X al cuadrado. Asumo que la velocidad final en X al cuadrado vale 0, porque se ha detenido en un desplazamiento de 1 metro. Por lo tanto, eso me permite simplificar la expresión y pasar el negativo de manera elegante. No voy a calcular la aceleración en X en este momento porque la pregunta no me lo está pidiendo. Así que procedo a hacer la segunda parte para analizar las fuerzas y después voy a combinar las ecuaciones de forma tal que pueda obtener una sola solución elegante y un solo cálculo aritmético. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton. La suma de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración en X. Sé que aceleración en X vale todo esto, así que lo reemplazo y coloco el negativo en una posición elegante. A su vez, la suma de fuerzas en X son solo una fuerza, que es la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, voy a definir que las fuerzas en X va a ser igual a la fuerza de fricción cinética. Por lo tanto, reemplazo la suma de fuerzas por la única fuerza que está ejerciéndose, la fuerza de fricción cinética, pero en su componente en X. Ahora, reemplazo eso por su descomposición vectorial, que sería el coseno del ángulo θ.
Y aquí, como sabemos que esa fuerza fricción está dibujándose en sentido opuesto al movimiento, el ángulo del ángulo θ es 180 grados. El coseno de 180 es -1. Por lo tanto, puedo establecer que aquí esa fuerza es negativa. Hecho esto, negativo a ambos lados de la ecuación, puedo cancelarlos. Con lo cual obtengo el cálculo de la magnitud de la fuerza fricción cinética. Y ya sé que el ángulo θ de la fuerza fricción es 180 grados. Por definición del diagrama. Hecho esto, pues ya lo único que queda es determinar la magnitud de la fuerza fricción. La masa, por lo tanto, bueno, me falta colocar esta ecuación de manera un poco más elegante. Ahora sí, la masa, 0.45 kilogramos. La componente en X de la velocidad inicial es 2.8 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a colocar el 2.8 metros dentro y el metro sobre el segundo lo extraigo de su cuadrática. Pero al extraerlo de la cuadrática, la unidad queda afectada por dicha cuadrática. Es decir, vamos a tener metro al cuadrado, que se puede escribir como metro por metro, y segundo al cuadrado, que se puede escribir como segundo por segundo o segundo al cuadrado. El desplazamiento en X es positivo, que es 1 metro, porque el objeto se ha movido hacia la derecha, que es la dirección X positiva. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente: metro que multiplica, metro que divide, se cancelan. Las unidades que permanecen son kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, que podemos cancelar analíticamente y reemplazar por su definición Newton. Newton es la única unidad de entrada y por lo tanto será la única unidad de salida. Y Newton es unidad de fuerza, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores, que resolveremos a dos cifras significativas. Sacamos calculadora y será 0.45 por 2.8 al cuadrado dividido 2. El valor va a ser de 1.8 newton. Por lo tanto, podemos expresar el vector de fricción cinética como 1.8 newton con un ángulo de 180 grados. O como la componente en X de dicho vector, que será menos 1.8 newton. Porque ya sabemos que el coseno de 180 grados es menos 1. Cualquiera de las dos soluciones es correcta, pero no son intercambiables. El signo solo corresponde cuando analizamos la componente en X de la fuerza fricción cinética y el signo desaparece cuando analizamos su forma polar en la cual tenemos la expresión del ángulo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de leyes de Newton. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.